Hola, mi nombre es Arturo López, estudiante de segundo año de Medicina, sección 3 de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, y les vengo a hablar sobre los mecanismos de control de flujo sanguíneo a corto plazo. El aumento en el metabolismo tisular incrementa el flujo sanguíneo en los tejidos. El control a corto plazo se consigue con cambios rápidos de la vasodilatación o vasoconstricción local de las arteriolas, metaarteriolas y esfínteres precapilares, que se producen en segundos o minutos para proporcionar con gran rapidez el mantenimiento del flujo sanguíneo tisular. Se muestra el efecto a corto plazo sobre el flujo sanguíneo en el aumento en el metabolismo del tejido local, como en el músculo esquelético. Se puede observar un incremento del metabolismo hasta 8 veces con respecto a lo normal y se aumenta el flujo sanguíneo hasta 4 veces. Un ejemplo de esto es cuando una persona se ejercita, como pueden ver en la imagen, que el metabolismo aumenta unas 8 veces y el flujo sanguíneo unas 4. Uno de los nutrientes metabólicos más necesarios de los tejidos es el oxígeno. El flujo sanguíneo tisular aumenta mucho siempre que disminuye la disponibilidad de oxígeno en los tejidos, por ejemplo, a una gran altitud, en caso de neumonía, en el envenenamiento por monóxido de carbono, ya que el monóxido de carbono impide que el oxígeno se una a la hemoglobina de los eritrocitos, o en el envenenamiento por cianuro, que deteriora la capacidad del tejido de usar oxígeno. Cualquier factor que disminuya el uso de oxígeno en las células ocasiona un aumento en el flujo sanguíneo tisular. El mecanismo por el cual los cambios en el metabolismo tisular o en la disponibilidad de oxígeno modifican el flujo sanguíneo en los tejidos no se comprende totalmente, si bien se han propuesto dos teorías principales: la teoría vasodilatadora y la teoría de la falta de oxígeno. Según la teoría vasodilatadora, cuanto mayor sea el metabolismo o menor sea la disponibilidad de oxígeno o de algunos otros nutrientes en un tejido, mayor será la velocidad de formación de sustancias vasodilatadoras en las células de ese tejido, como la adenosina, el dióxido de carbono, compuestos con fosfato de adenosina, histamina, iones de potasio y iones de hidrógeno, entre otros. Las sustancias pueden liberarse del tejido en respuesta a la deficiencia de oxígeno. Estas sustancias vasodilatadoras se difunden a través de los tejidos hacia los esfínteres precapilares, las metaarteriolas y las arteriolas para provocar la dilatación. Por ejemplo, se han demostrado que la reducción de la disponibilidad de oxígeno provoca la liberación tanto de adenosina como de ácido láctico en los espacios libres entre las células. Estas sustancias provocan una vasodilatación aguda a corto plazo y por tanto son responsables o parcialmente responsables de la regulación del flujo sanguíneo local. Los científicos estipulan que la adenosina es el mayor vasodilatador más potente, ya que acordémonos que el oxígeno es fundamental para la formación de ATP en la mitocondria, y uno de los resultantes de eso sería la adenosina. A la siguiente teoría la podríamos denominar la teoría de la demanda de oxígeno, como la teoría de la demanda de nutrientes, porque están implicados otros nutrientes además del oxígeno. El oxígeno es uno de los nutrientes metabólicos necesarios para provocar la contracción muscular, con respecto a la necesidad también de otros nutrientes. Por tanto, es razonable creer que los vasos sanguíneos simplemente se relajarían en ausencia de una cantidad adecuada de oxígeno, dilatándose de forma natural. Además, el aumento de la utilización de oxígeno en los tejidos, como consecuencia del aumento del metabolismo, podría, en teoría, disminuir la disponibilidad de oxígeno hacia las fibras musculares lisas de los vasos sanguíneos locales, lo cual también provocaría la vasodilatación local. Tenemos un mecanismo por el cual actuaría la disponibilidad de oxígeno. En ella vemos un tejido formado por una metaarteriola con una única ramificación capilar y su tejido circundante. En el origen capilar está el esfínter precapilar y alrededor de la metaarteriola hay otras fibras musculares lisas. Observando un tejido de este tipo en el microscopio, por ejemplo, el ala de un murciélago, se ve que los esfínteres precapilares están normalmente o completamente abiertos o completamente cerrados. El número de esfínteres precapilares que están abiertos en un momento dado es aproximadamente proporcional a las necesidades de nutrición del tejido. Los esfínteres precapilares y las metaarteriolas se abren y cierran cíclicamente varias veces por minuto, siendo proporcional a la duración de las fases abiertas a las necesidades metabólicas de oxígeno en los tejidos.
La apertura y el cierre cíclico se denomina vasomotilidad. Como el músculo liso, que necesita oxígeno, se mantiene contraído, se podría suponer que la fuerza de la contracción de los esfínteres aumentaría cuando aumenta la concentración de oxígeno. Por tanto, se supone que cuando la concentración de oxígeno aumenta por encima de cierto nivel, los esfínteres precapilares y las metaarteriolas se cerrarán hasta que las células tisulares consuman el exceso de oxígeno. Sin embargo, una vez que se ha eliminado y que la concentración de oxígeno ha descendido lo suficiente, los esfínteres se abrirán una vez más para comenzar el ciclo de nuevo. La posible función de otros nutrientes, además del oxígeno, en el control del flujo sanguíneo local. Para la contracción del músculo liso se necesita ATP, y para la formación de ATP, además de oxígeno, se necesita glucosa, aminoácidos, ácidos grasos, ya que la energía para la contracción la forman estas sustancias, y otras vitaminas como la tiamina, niacina, riboflavina, que participan en la formación de ATP. Estos entran a la mitocondria junto con el oxígeno para formar ATP y con la falta de algunas de estas sustancias que son fundamentales para la formación de ATP, disminuiría la producción de este mismo y el músculo liso de la arteriola sería incapaz de contraerse, ya que la contracción requiere de ATP y en consecuencia el músculo liso vascular se relaja, se dilata y habría un mayor flujo sanguíneo hacia la zona, es decir, una vasodilatación. Algunos ejemplos especiales del control a corto plazo son la hiperemia reactiva, que se produce después de que el riego sanguíneo tisular se bloquee durante un breve periodo de tiempo. Cuando la sangre que irriga un tejido se bloquea durante unos segundos o durante una hora o más, y después se desbloquea, el flujo sanguíneo que atraviesa el tejido aumenta inmediatamente de 4 a 7 veces con respecto a lo normal. Este aumento del flujo continuará durante varios segundos si el bloqueo ha durado solo unos segundos, pero a veces continuará muchas horas si el flujo sanguíneo ha estado interrumpido durante una hora o más. Este fenómeno se conoce como hiperemia reactiva. Y la hiperemia activa se produce cuando aumenta la tasa metabólica tisular, cuando cualquier tejido se vuelve muy activo, como un músculo que hace ejercicio, una glándula gastrointestinal durante el periodo hipersecretor, o incluso en el cerebro durante el aumento de la actividad mental, como cuando estudiamos. La velocidad del flujo sanguíneo aumenta a través del tejido. El incremento del metabolismo local hace que las células devoren rápidamente los nutrientes del líquido tisular y también que liberen grandes cantidades de sustancias vasodilatadoras. El resultado es que se dilatan los vasos sanguíneos locales y aumenta el flujo sanguíneo local, y de esta forma el tejido activo recibe los nutrientes adicionales necesarios para mantener este nuevo nivel de funcionamiento. Como ya mencionamos, la hiperemia activa del músculo esquelético aumenta el flujo sanguíneo muscular local hasta en 20 veces durante el ejercicio intenso. Tenemos también la autorregulación del flujo sanguíneo durante los cambios en la presión arterial. Son mecanismos metabólicos y miógenos. En cualquier tejido del organismo, el rápido incremento de la presión arterial provoca un aumento inmediato del flujo sanguíneo. Sin embargo, en menos de un minuto ese flujo volverá a la normalidad en la mayoría de los tejidos, incluso aunque la presión arterial se mantenga elevada. Esta normalización del flujo se denomina autorregulación. Se puede observar que entre una presión arterial de 70 y otra de 175 milímetros de mercurio se produce un aumento del flujo sanguíneo del 20 al 30%, incluso cuando la presión arterial aumente en un 150%. Esto se explica por dos teorías, la teoría metabólica y la teoría miógena. La teoría metabólica implica que cuando la presión arterial es demasiado elevada, el exceso de líquido proporciona demasiado oxígeno y demasiados nutrientes de otro tipo hacia los tejidos, y lava o limpia los vasodilatadores liberados por estos tejidos. Estos nutrientes, en especial el oxígeno, junto con el descenso en los niveles tisulares de vasodilatadores, provocan entonces la constricción de los vasos sanguíneos y el retorno del flujo casi a la normalidad, a pesar de que aumente la presión. La teoría miógena nos dice que cuando una presión arterial elevada existe, hay una fuerza en contra de las paredes del vaso, que estira las paredes vasculares, y este estiramiento provoca la despolarización de la membrana vascular, que tiende a aumentar rápidamente la entrada de ion calcio desde el líquido extracelular hacia las células, provocando su contracción.
la cual disminuye el flujo, ya que al contraerse el vaso hace una vasoconstricción y aumenta la resistencia vascular, disminuye el flujo y a esto se denomina la teoría miógena. Mecanismos especiales del control a corto plazo del flujo sanguíneo en tejidos específicos. En algunos de estos territorios especiales actúan mecanismos totalmente diferentes, como por ejemplo en el cerebro, los riñones y la piel. Control del flujo sanguíneo tisular por medio de factores de relajación y contracción de origen endotelial. Las células endoteliales que recubren los vasos sanguíneos sintetizan varias sustancias que cuando se liberan afectan al grado de relajación o contracción de la pared arterial. Estas sustancias son el óxido nítrico y la endotelina. El óxido nítrico es un vasodilatador liberado por sustancias endoteliales sanas. Es el más importante de los factores de relajación de origen endotelial, un gas lipófilo que es liberado por las células endoteliales como respuesta a diversos estímulos químicos y físicos. Las enzimas óxido nítrico sintasa de origen endotelial sintetizan el óxido nítrico a partir de arginina y oxígeno y por reducción de nitrato inorgánico. El óxido nítrico activa las guanilato ciclasas solubles en las células de los músculos lisos vasculares, lo que produce la conversión de trifosfato de guanosina GTP a monofosfato de guanosina cíclico GMP y la activación de algunas proteínas de transporte que tiene varias acciones que provocan la relajación de los vasos sanguíneos. El flujo de la sangre a través de las arterias y arteriolas provoca fuerzas de cizallamiento sobre las células endoteliales por el arrastre viscoso de la sangre contra las paredes vasculares. Esta tensión contorsiona las células endoteliales en la dirección del flujo y provoca un incremento significativo de la liberación de óxido nítrico. Cuando aumenta el flujo sanguíneo a través de una porción microvascular de la circulación, esta acción estimula la forma secundaria de la liberación de óxido nítrico, debido a un aumento del flujo y a la tensión del cizallamiento en estos vasos. El óxido nítrico liberado aumenta los diámetros de los grandes vasos sanguíneos proximales siempre que el flujo sanguíneo microvascular aumente distalmente. Sin esta respuesta disminuiría significativamente la eficacia del control del flujo sanguíneo local, porque una parte significativa de la resistencia del flujo sanguíneo se produce en las pequeñas arterias proximales. La endotelina es un potente vasoconstrictor liberado por endotelio dañado. Esta sustancia está presente en las células endoteliales de todos o la mayoría de los vasos sanguíneos, aunque se eleva enormemente cuando los vasos resultan dañados. El estímulo habitual para la liberación es una lesión en el endotelio, como la provocada cuando se golpean los tejidos o se inyecta un producto químico traumatizante en el vaso. Después de un daño importante en los vasos sanguíneos, la liberación de endotelina local y la posterior vasoconstricción ayudan a evitar una hemorragia extensa de arterias de hasta 5 milímetros de diámetro que podrían haberse desgarrado por la lesión por aplastamiento. Se cree también que el aumento en la liberación de endotelina contribuye a la vasoconstricción cuando el endotelio sufre daños debidos a la hipertensión.